Ya. Bien, a ver, señorita, vamos a comenzar. A ver, chicos, miren, esto ya se había trabajado la siguiente semana. También lo tienen en el video. El tema 5 y 6 continúa. El 5 habíamos ya trabajado esto. Y hay tarea, espero que ya la hayan avanzado. Acá está la grabación del video hasta donde se avanzó. Eh, en esta carpeta de archivos tenemos lo que se trabajó la siguiente semana. Base de datos, vuelos y ejemplos, ¿no? Eso ya ustedes lo han tenido que revisar y practicar. Eso se tenía que practicar. Y en base a lo que está allí, ya se realiza la tarea, que consiste en crear un diagrama entidad-relación, de lo que vuelvo a repetir de la clase anterior. Recuerden que ya este es un curso de repitencia, entonces son temas que ya se ha tratado. Es cuestión de repasar y practicar. Como dije, no basta solo con estar mirando, escuchando. Tenemos que tener un dispositivo para poder practicarlo, ¿no? Ya que no podemos estar, ya que ustedes no están en modo presencial. Bien, todavía por supuesto quedan días. Y en lo que es la tarea, la sesión 6, que es volver a hacer otro trabajo, ya con otra base de datos, otras tablas, obviamente. Y acá tienen para descargar también manuales, materiales. Aquí nuevamente he puesto la misma base de datos de reserva de vuelos, ejemplos también lo mismo. Y acá otro, ¿no? Ejemplos de tipos de relación clínica y tablas relacionales extra, ¿no? Todos son materiales que ahí los puedes también descargar. A ver, voy a compartir entonces mi pantalla del programa SQL. Ahí está. Y ahí había creado la base de datos reserva. Y aquí tenemos, miren, las tablas. Hemos creado las tablas. Son 10 tablas que teníamos que crear. Ahí están las 10 tablas. Si expando acá, muestro las columnas, lo que tiene cada tabla, los tipos de datos. Por ejemplo, esta tabla aerolínea tiene 3 campos, 3 columnas. Tiene ID aerolínea, tiene una llave primary key, una llave principal, en este columna o campo. Tiene el campo root y el campo nombre, ¿no? En claves vamos a ver ahí que esta es la clave principal. Y así pueden ir revisando cada una de los diseños de la tabla, ¿no? O también simplemente dándole botón derecho y diseño, ¿no? Y aquí veo pues ya lo que tiene. Entonces, todo esto, repito, se trabajó la semana pasada y ustedes ahí tienen ya el material, que es el de acá. Se les habló obviamente del ejemplo, ¿no? Entonces, era crear una base de datos para la reserva de vuelos, ya la creamos. Luego crear el modelo entidad de relación. Entonces tenían ustedes que practicar, ¿no? Al final tenemos que hacer esto, ¿no? Y comenzábamos primero creando una base de datos y luego creándola las tablas. La tabla país, aquí tenemos los campos y los tipos de datos. Y así teníamos que ir trabajando. Por ejemplo, si yo reviso la tabla país acá en mi, ¿no? Botón derecho, diseño, miren, ahí está. Lo mismo,
Y de país tiene clave principal, tipo de datos de char4, nombre varchar 30. Permitir valores nulos, obviamente eso lo tenía que estar desactivado. O sea, así como ustedes se les proporcionó el material, tenían que crear las 10 tablitas, ¿sí? Luego tenía que crear la tabla pasajero. Ahí están con todos sus tipos de datos, su nombre de columna o campo, sus tipos de datos, permitir valores nulos. Esto sí lo dejábamos aquí activado. Permitir valores nulos, recuerden que eso es para que si lo dejamos en blanco significa de que obligatoriamente se tiene que ingresar el dato. Pero cuando lo dejamos marcado es opcional, o sea, usted puede dejar en blanco ese campo, o sea, puede dejar vacío sin ingresar ningún dato. Luego creaban la tabla aeropuerto, que tiene 3 campos, siempre con su idea principal donde corresponde, los tipos de datos iguales, aerolínea también. Luego la tabla avión, la tabla asiento, ¿no? Miren, aerolínea, vemos que acá es INT, chequeo acá. Aerolínea, el tipo de datos también es INT, tiene que coincidir, todo eso también lo he explicado. Luego la tabla tarifa, la tabla reserva, la tabla pago, la cual establecíamos una identidad, y la tabla vuelo, en la cual tiene pues varias claves principales. Para hacer esto seleccionábamos con la tecla control todas las columnas, aquí donde aparece esta flechita. Sin soltar íbamos marcando y luego pulsábamos en el botón clave principal. Y luego ya tenemos que crear esta entidad de relación, así, ¿no? Este diagrama. Y ahí está paso a paso lo que se tenía que hacer. Primero teníamos que relacionar la tabla país con la tabla pasajero. La clave principal la tiene la tabla país. El campo es ID país. La llave foránea o externa es ID país también, pero la de la tabla pasajero. Entonces, ¿qué tenía que hacer? De aquí donde está la llavecita de la tabla país, ubicaba el puntero y arrastraba y lo soltaba dentro del campo ID país de la tabla pasajero. O sea, de país arrastraba hasta ID país de pasajero, soltábamos y dábamos a aceptar, y ya se había creado lo que ves acá a la derecha, la relación de uno a varios, es decir, la tabla ID país con pasajero. Luego en la 2, relacionar la tabla país con aeropuerto, ¿no? Entonces, desde país me lleva a lo que es este aeropuerto. Cogía de acá país y lo soltaba acá en I de país de aeropuerto. Igual aceptar. Y así teníamos que terminar hasta el número 10. Correcto, ahí te indica qué es lo que tenías que hacer, ¿no? Entonces eso se dejó y como tarea también que ustedes tenían que elegir una base, hacer un ejemplo similar, ¿no? Podrían buscar en internet, en fin, ver videos tutoriales y en base a eso poder trabajar. Pues acá como ven ya tenemos todas las tablas creadas. Acá ya tengo el diagrama también, que es este de acá. Ahí está, ¿no? Y acá le voy a reducir el zoom. Ahí está. ¿Sí? Eso es lo que nosotros habíamos creado. Entonces, eh, por ejemplo, acá hay una tabla que es pago.
que voy acá a pago. Y de pago es automático, es decir, los números tienen que aparecer de uno en uno. Para eso busco acá abajo, especificación de identidad. Esto lo habíamos establecido en sí. Identidad, ¿no? Por defecto este viene en no. Si lo dejamos en no, significa que el código del pago tenemos que ingresarlo. Pero de acuerdo al ejemplo, nosotros queremos que y de pago automáticamente aparezca así. El primer pago se le va a asignar el código 1, al segundo pago el número 2, al tercer pago el número 3, al cuarto pago el número 4 y así. Entonces por eso es que acá le cambiamos la identidad, de no le cambiamos así. Y incremento de identidad 1, inicialización en 1, es decir, que va a empezar en 1 y se va a incrementar en 1. 1 más 1, 2, 2, y así, ¿no? 3, 4, 5, ¿no? Eso fue lo que se hizo en esta tablita. Y luego el diagrama, que como les dije, se crea de esta manera, por ejemplo, ya tengo las tablitas, entonces le voy a dar acá botón derecho en diagrama de base de datos, elijo nuevo diagrama de base de datos, y aquí me aparecen pues las tablas que yo he creado. Como en este caso, de acuerdo a mi ejemplo, estas 10 tablitas las tengo que utilizar, entonces las selecciono con la tecla Shift. O sea, hago clic en la primera, y antes de hacer clic en la última tabla, pongo el dedo en la tecla Shift, no saco el dedito y hago clic, y sin soltar, ahora sí suelto suelto la tecla Shift y le doy a agregar. Y se van agregando allí las tablitas. Cierro. Y luego, como ven, ya ahí aquí aparece ya, por supuesto, esto ya con la relación, ¿no? Ya está allí con la relación, porque ya lo hemos establecido, ¿no? Ahí está, acá si le reduzco el zoom, ahí lo veo. Entonces, y esto, por supuesto, uno lo puede guardar. Ahora, voy a eliminar las relaciones para poder trabajarlo. Mira nuevamente, acá simplemente le doy botón derecho y eliminar relación. Y así voy eliminando. Entonces, vamos. Ajá. Vamos eliminando todas. Entonces, para que vean nuevamente cómo es esto. Listo. Ahora entonces vamos a establecer nuevamente la relación, mira. Y acá ya hemos puesto acá las tablitas, ¿no es cierto? Vamos a poner por acá, a ver cómo ha quedado. Ya, entonces, volviendo acá al ejemplo, semana pasada, a ver, aquí, 1, ¿no? Dice, a ver, 1, vamos a crear la relación de la tabla país con la tabla pasajero, ¿no? País, o sea, país es la tabla que tiene la llave primaria, país con pasajero. Entonces busco país, pasajero, ¿no? Claro, esto lo podemos nosotros mover simplemente. Podemos nosotros
desplazar esto, ¿no? Pasajero, pago. Entonces, esto lo puedo mover acá, ¿no es cierto? Esto por acá. O sea, de acuerdo a cómo está en nuestra, ¿no? Pasajero, país, pago. Pasajero, país, pago. Aeropuerto creo que está por acá. Bueno, entonces simplemente se hace esto. Por ejemplo, dice que de la tabla país lo relacione con la tabla pasajero. Entonces, aquí donde está la llavecita de país, ahí está indicando paso a paso lo que tienes que hacer. Arrastramos I de país y lo soltamos acá en I de país, miren. Ahí, aunque tú veas la línea por ahí no hay problema, solamente suelta aquí donde está esta flechita con el signo, el puntero con el signo más en I de país. Suelta y aparece esto, pues, ¿no? Nombre de la relación, FK, pasajero, país. Tabla, país. La tabla que tiene la clave principal es país, por el campo I de país. Tabla de la que contiene la tabla externa es pasajero I de país. I de país es el campo, está bien. Entonces los campos pueden tener el mismo nombre o quizás se relacionen, no hay problema. Aceptamos y aceptamos. Acá no hay ningún tipo de restricciones o acá para poder especificar un tipo de eliminación o utilización. Solamente le damos a aceptar y miren, ya está, ya se estableció. Significa de que un país, ¿no? Como la tabla país contiene los nombres de países, no sé, Chile, Alemania, Estados Unidos, lo que quieras, y cada país tiene un código. Mientras que en pasajero, o sea, hay muchos países que tienen, por supuesto, códigos, ¿no? Y acá en país significa que un pasajero pertenece a un país, ¿no? ¿No es cierto? Y hay varios pasajeros también que pertenecen a un mismo país. Por eso la relación es de uno a muchos, ¿no? Entonces, muchos pasajeros, muchos de varios países se repiten acá. Entonces, y así teníamos simplemente que terminar esa relación, ¿no? O sea, luego, por ejemplo, en el segundo, a ver, aquí ya terminamos esto, ¿no es cierto? Era solamente arrastrar, ¿no? Si yo lo borro esto de acá, de acá repito de I de país, arrastras y sueltas acá en I de país y aceptar, aceptar, ¿no? Entonces, I de país tiene es el mismo nombre que el de acá, I de país. Uno tiene llave, uno tiene llave. Ahora, puede ser diferente, sí, acá quizás en pasajero yo podría haber puesto código de país, no hay problema. Pero el tipo de dato tiene que ser igual, recuerden, ¿no? Por ejemplo, si voy acá a chequear I de la tabla país, veo que tipo de dato es char 4, char 4. Ahora voy a pasajero. Y de país de acá también, miren, es char 4. O sea, tiene que tener el mismo tipo de dato. Si acá yo le cambio, si acá yo le pongo un dato, por ejemplo, INT, le pongo fecha, money, entonces no es igual. Tiene que ser el mismo tipo de dato. El nombre puedes cambiarlo. Yo podría acá haber puesto código de país, pero el tipo de dato tiene que ser igual. Eso también lo explicamos. Voy a cerrar esto. Ya. Ahora, y así pues tuvimos que terminar con lo demás, ¿no? O sea, ya el segundo es establecer la relación de la tabla país con aeropuerto. La primera era país con pasajero. Ahora es país con aeropuerto, ¿no? País con aeropuerto.
Entonces igual, cojo I de país, de acá de país, ahí, y lo pongo acá en I de país de aeropuerto, ahí. Y me aparece, ¿no? Clave principal tiene que ser de la tabla país. Clave externa, aeropuerto. Aceptas y aceptas. Y así vamos terminando en este caso la relación, ¿no? En el número 3 solamente voy a cambiar acá un ratito. Número 3 dice establecer la relación, a ver, la 3 de la tabla reserva con la tabla pago. Reserva, pago. Reserva, ¿dónde está reserva? Con pago. Por I de reserva. Entonces, cojo I de reserva y lo llevo a I de reserva de acá, de pago. Igual, me cercioro que la clave principal sea sea de la tabla reserva y la foránea o la externa sea de pago. Acepto y acepto. ¿Ven? Así de sencillo tenían que trabajar. Son las 3. En la número 4 es establecer el tipo de cascada de regla de validación de la columna I de reserva, ¿no? Ajá. Esto faltó acá. Mire, solamente acá tenías que cambiar aquí en regla de actualización, indicarle en cascada y en cascada, ¿no? Aquí está la explicación. Eso era para la columna I de reserva, ¿no? Acá es en la número 3. Y 4, a ver, entonces vamos a ver cómo se trabaja esto nuevamente. Voy a borrarlo esto, miren. Y lo jalo, ¿no? Y de reserva de la llavecita y de reserva de acá. Y aquí está, acepto una sola vez y acá está, miren. Dice especificación del insert, ¿no? Ahí está. Regla de actualización sin acción. Regla de eliminación sin acción. Como estamos trabajando con la tablita pago y reserva, por ejemplo, ¿qué es la regla de actualización? Si acá esto yo lo establezco en cascada, significa de que, por ejemplo, en cascada es todo a la vez, o sea, automáticamente se actualiza en ambas tablas. Por ejemplo, si yo hago algún cambio en la tabla I de reserva, ¿no es cierto? Hago un cambio en I de reserva, en la tabla reserva, automáticamente también se actualiza en la tabla pagos. Regla de eliminación. Si también acá elijo en cascada, por ejemplo, en cascada ya sabes que afecta a ambas tablas. Si por ejemplo yo elimino quizás acá algún registro o algún, no sé, acá elimino un código de pasajero, ¿no? Correcto, o una reserva, automáticamente se elimina de ambas tablas, tanto de pago como de reserva. Eso significa actualización y eliminación. Actualización es modificación, o sea, si modificamos algo por acá, quizás yo modifico por acá un monto, ¿no? El monto o el código, la reserva, el costo, ¿no? A donde afecta también acá, en ambas es afectado, si es el mismo dato. Si elimino, igual, si elimino un registro o a un pasajero, que sé yo, un código pasajero, se elimina tanto la reserva como lo del pago, ¿sí? Entonces, por eso que lo hemos puesto, eso significa en cascada. Entonces, aceptamos y ya está. Y así tenías que terminar, pues, eh, de terminar todo esto, ¿sí? Y aquí entonces estábamos explicando lo que se hizo, ¿no? Por ejemplo, dice, un pasajero pertenece a un país y un país tiene muchos pasajeros. O sea, nos estamos refiriendo cuando han relacionado la tabla país con pasajero. Claro, es verdad, un pasajero pertenece a un país.
Por ejemplo, tú quizás eres del país de Perú, de Alemania, Estados Unidos, de Brasil, qué sé yo, y un país tiene muchos pasajeros, por supuesto, ¿no? Entonces aquí la tabla pasajeros es la que va a almacenar muchos pasajeros, por supuesto, ¿no? De distintos países, ¿no? Luego, un país tiene muchos aeropuertos y un aeropuerto está ubicado en una zona geográfica de un país, es correcto, ¿no? Estamos hablando entonces de país con aeropuerto, ¿no? Un país tiene muchos aeropuertos y un aeropuerto está ubicado en un país. Significa que acá cada aeropuerto tiene un solo código, ¿correcto? Un solo código. En cambio, por ejemplo, acá si vemos aquí, país con aeropuerto, ¿no? Ahí estamos verificando, por ejemplo, acá, y de pasajero y aeropuerto. Entonces, país con aeropuerto significa que un país tiene muchos aeropuertos y un aeropuerto está ubicado en un país. ¿Sí? Recuerdo. Entonces, aquí tenemos de uno a uno, la relación de uno a uno. Es decir, eh, cada país tiene un código único. Cada aeropuerto tiene un código único. No es que dos aeropuertos tienen un mismo código. Luego, un pasajero realiza muchos pagos, una reserva puede tener muchos pagos. Un pasajero solamente tiene un solo código. Una reserva puede tener muchos pagos. Claro, la tabla acá en pasajero, ¿no es cierto? Por ejemplo, si vemos acá, tiene el campo pasajero aquí en reserva con pagos. Entonces, aquí se habla de reserva con pagos. Yo puedo hacer una reserva. Esa reserva tiene un código. Acá se registra en la tabla reserva. Y en pagos se reserva también el código, se guarda el código de esa reserva. Pero ¿qué pasa si pueden dos personas, tres personas hacer una reserva para a un mismo destino? Sí, claro. Por eso la tabla pagos no tiene llave foránea. Significa de que muchas personas pueden hacer varias reservas y esas reservas se almacenan en la tabla pagos. Y así explicamos todo esto, ¿no? Y un vuelo está especificado en una sola tarifa y una tarifa puede servir como referencia para varios vuelos. Entonces estamos hablando pues de las relaciones que hay en base a datos de uno a uno, ¿no? De varios a varios, ¿no? De, de uno a muchos, en fin, ¿no? Y aquí entonces está especificado, ¿no? Una aerolínea tiene muchos aviones, un avión pertenece a una aerolínea, sí, es correcto, ¿no? Un vuelo está específicamente ligado a un asiento único, claro, o sea, acá estamos hablando ya de vuelo, de asiento, ¿no? O sea, cuando uno viaja, por ejemplo, hay un asiento que tiene un código único. En este asiento pueden haber muchos vuelos, por supuesto, claro, ¿no es cierto? Y un vuelo está especificado en un solo asiento, en un solo avión, en un solo aeropuerto y una sola reserva. Estamos hablando de la tabla vuelo, donde ahí cuando ya se está, digamos, en el avión, eh, cada asiento tiene un código, es un número único, no es que se repita que hay un asiento, el asiento 30, hay 5 asientos con el número 30, no, pues por eso que tiene su idea principal. Igual, un avión tiene un código, no es que varios aviones tienen el mismo código. Y de aeropuerto, que parte de un aeropuerto, de un solo aeropuerto, una sola reserva, ¿correcto? Y donde no tiene la llave, ya saben que ahí está mucho. Bien. La tabla reserva está relacionada con la tabla pago y está relacionada con pasajeros. Sí, correcto. El hecho de relacionar la tabla vuelo con la tabla reserva nos permite también obtener los datos del pasajero, por supuesto, por el código, por la relación que aparece entre la tabla vuelo y la tabla reserva. Y reserva con pago y pago con pasajero. O sea, como ven, todas están relacionadas. De una manera jale el dato. Lo que deben tener en claro es que las que tienen llavecitas son datos que no se repiten, y las que no tienen llaves sí se repiten. Y un vuelo está ajustado, por supuesto, a una tarifa, un costo.
Bien, entonces, y eso es lo que ustedes pues dejamos de tarea, ¿no? Entonces, igual ahora para la tarea 6 tienen que elaborar así otro. Ya ustedes mismos se plantean en los ejemplos, buscan ¿no? Información. A ver, entonces aquí vamos a detener esto ya.